son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 284 millones de pesos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. Sin duda alguna, las repercusiones de lo que fue el discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Asamblea Legislativa, con la apertura de las sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo, como es ya de hábito, y que ustedes pudieron seguir en vivo a través de la pantalla de Chacra Televisión, son o siguen siendo tema del día. Por ejemplo, su pedido de apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que será remitido esta misma semana, según dijo el primer mandatario, al Congreso. Por supuesto, también la salida del bloque opositor del propio recinto del Congreso cuando arreciaban las críticas al expresidente Mauricio Macri o el gran ausente, el legislador Máximo Kirchner. Algunos de los temas que quedaron para los recortes y retazos de lo que fue una jornada legislativa y el inicio de las sesiones ordinarias. A tener en cuenta las extraordinarias convocadas por el presidente de la Nación en el pasado mes de diciembre, literalmente no funcionaron, no se llevaron adelante, razón por la cual los 5 proyectos centrales, o madre, como se los llamó inicialmente, que el propio presidente pidió que se abordaran, uno de ellos, el del fondo agroindustrial, no fueron tratados. Veremos qué ocurre ahora en el periodo ordinario, pero además tenemos estos títulos. En Argentina, en la campaña 2020-2021, el porcentaje de productores que realizó cultivos de cobertura alcanzó el 20%. En Argentina, en la campaña pasada, la adopción de siembra directa bajó el 89% del área sembrada. El porcentaje de productores que realizó cultivos de cobertura subió 1% y alcanzó el 20%. Así lo indicó el relevamiento de tecnología aplicada en la Argentina, elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Oro rojo, un cultivo que promete para la Argentina. Así lo llaman al producto que entusiasma y promete buenos rendimientos para sus productores. Es el azafrán, que además de su destacado aroma ofrece un valor para sus productores. 1 kilogramo de azafrán está valuado en 1 millón de pesos. Y esto no solo se debe a su valor a nivel mundial, sino también a su producción artesanal. En la campaña 2021, el 20% de los productores realizó análisis de suelo a fin de diagnosticar la fertilidad química del mismo. Es en función de ello que se elabora un plan de fertilización. Si bien marca una tendencia positiva, siguen siendo bajo el porcentaje de productores que realiza esta práctica. Y lo anticipábamos en la apertura, el discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, al frente del Congreso de la Nación, en la denominada Asamblea Legislativa, da mucho para hablar. En muchos casos levantó la temperatura de los allí presentes y por ello salieron del recinto. Fue el caso de la oposición. El presidente, recordemos, habló en cadena nacional, lo hizo ante la Asamblea Legislativa, dejó inaugurado el periodo de sesiones ordinarias 2022. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estuvo entre los temas que tocó en su mensaje en el Congreso. Legisladores del PRO abandonaron el recinto y el gran ausente, sin duda alguna, fue el diputado nacional Máximo Kirchner, que puntualizó que sus hijos comenzaban las clases y lo reclamaban junto a él. En el inicio de su historia de 2 ciudades, Dickens describe una época del mundo que tiene plena vigencia en este presente. Decía, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo que poseíamos, pero nada teníamos. Íbamos directamente al ciclo y nos perdíamos en sentido opuesto. Así lo señaló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el cierre de su alocución.
Añadió, esta época bisagra de la historia de Argentina, del mundo, del universo, necesita que le propongamos un sueño, un propósito. Queremos dejar de ser víctimas de todo y pasar a ser propulsores de algo, pasar del miedo a la ilusión, de la muerte a la creación. Hay que sacar la utopía del pasado y volver a ponerla en el futuro. Alberto Fernández, que condenó en su alocución la invasión rusa a Ucrania, pidió ayuda a la oposición para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que comprometió será enviado al Congreso en el transcurso de los próximos días. Habló durante 1 hora 38 minutos. Hubo algunas perlitas, como decimos habitualmente, por ejemplo, cuando la vicepresidente de la Nación le dice al oído, pero los micrófonos abiertos le juegan una mala pasada, como ha ocurrido en muchas ocasiones en el Congreso de la Nación. Antes de que el presidente comenzara con su discurso, la vicepresidente Cristina Fernández, como decíamos, le dijo al oído, dale, llama al minuto de silencio ahora. De esa manera le exigió que haga un minuto de silencio por la guerra entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, recordemos que al estar los micrófonos abiertos, sus palabras fueron escuchadas por todo el recinto y además salieron en cadena nacional. La vicepresidente dándole órdenes, pero también como titular del Senado de la Nación, al presidente de la Nación. La reacción de Alberto Fernández fue inmediata, pidió a las personas que estaban en el recinto que hagan el minuto de silencio por lo que estaba ocurriendo en Ucrania y además dijo, la paz del mundo se altera con la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Dijo por otra parte en su alocución, debe unirnos la pluralidad, porque la democracia cumple 40 años en 2023. Con sus diferencias, sus logros, sus errores y sus desafíos, invito a todos y a todas a trabajar incansablemente para que los 40 años de democracia no se encuentren en una Argentina justa, más próspera, en paz y con mejores instituciones. Por otra parte, dijo que reitera la búsqueda de una solución negociada por la soberanía de las Islas Malvinas. Con relación a la reforma judicial y las críticas que profirió contra la Corte Suprema, dijo necesitamos una reforma integral del sistema de administración de justicia federal. Lamentablemente, el proyecto de ley de reforma judicial que envié en 2020, que fue aprobado por el Senado, ha perdido estado parlamentario y lo que está sucediendo con el Poder Judicial en la Argentina es grave, dijo. Por otra parte, el presidente, en cuanto a la política exterior, dijo que está basada en el multilateralismo cooperativo, que la Argentina lleva a cabo esa política exterior, que apoya con firmeza la paz, la seguridad internacional, la solución pacífica de las controversias, los derechos humanos, la defensa de la democracia y el cuidado del medio ambiente. Por otra parte, dijo, debemos admitir el serio problema de la inseguridad. Luchamos, según dijo el presidente de la Nación, de manera implacable contra el narcotráfico y el contrabando. Y anticipó, construiremos un sistema de gasoductos que es uno de los proyectos más importantes para la estabilidad macroeconómica. El gasoducto llevará el nombre de nuestro siempre recordado Néstor Kirchner. Tendrá unos 1.000 kilómetros y demandará una inversión de 2.500 millones de dólares. Por otra parte, dijo que se plantea como objetivos tener listas para el año 2023 144.000 viviendas y pidió por los proyectos pendientes, que recordemos, el propio presidente le había puntualizado a propios y ajenos que era su prioridad. Y ni el oficialismo ni la oposición lo abordaron porque no sesionaron en extraordinarias. Estos eran el desarrollo del cannabis para uso medicinal y el cáñamo industrial, la ley de inversiones automotrices para estimular nuevos proyectos de trabajo, la ley agrobioindustrial, de la que en tantas oportunidades hablamos, para estimular la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor a las economías regionales, la ley del compre argentino, la ley del desarrollo de hidrocarburos. Así lo puntualizó el presidente Fernández, que recordemos para terminar este resumen, cuando el presidente aludió en medio del discurso al ex titular del Ejecutivo, Mauricio Macri, y recordó que le va a pedir a la justicia que continúe más allá del acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional con la demanda que le iniciara el expresidente Macri
por haber tomado esa deuda con el Fondo Monetario Internacional, el PRO decidió abandonar la sesión. Esto fue en medio del discurso del presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa. Lo que quedó de la apertura de sesiones ordinarias 2022 en el Congreso. Y en pantalla siempre el presidente de la Nación, a su lado la titular del Senado y vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández, y a su otro costado Massa, quien es el titular de la Cámara Baja, es decir, de diputados. Y vamos a ver ahora, más allá de este clima, que es el político, como decíamos en la apertura, cómo va a seguir el tiempo en los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Ahora sí, para el jueves 19 grados la mínima, 28 la máxima, parcialmente nublado. El viernes, tormentas aisladas, 21 grados la mínima, 30 la máxima. Mientras que el sábado habrá tormentas aisladas, 22 grados la mínima prevista, 27 grados centígrados la máxima pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional. Análisis de tecnología que llevaron adelante los productores en las últimas campañas es un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En la Argentina, en la campaña 2021, el porcentaje de productores que realizó cultivos de cobertura alcanzó el 20%. En tanto, la adopción de siembra directa bajó al 89% del área sembrada y el porcentaje de productores que realizó cultivos de cobertura subió 1%. Lo indica de esta manera el relevamiento de tecnología aplicada en la Argentina elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Señala que, a su vez, la rotación de cultivos mantiene un porcentaje alto en las gramíneas, que ocuparon el 45% del área sembrada. El porcentaje de productores que realizó la aplicación variable de insumos incrementó 2%. Por otro lado, si bien la reposición de nutrientes adquirió valores más altos en la última campaña, el balance sigue siendo negativo. Una práctica relacionada al conocimiento de los nutrientes en el perfil es el muestreo de suelo. El mismo alcanzó el 22% de los productores en la campaña 2020-2021. En el ciclo Diálogos con Chacra, que se realiza aquí en los estudios de Chacra Televisión, nos visitó el vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina y titular de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Y con él hablamos de varios temas, pero vamos a recrear el momento en que se refiere a cuál es el estado de situación hoy de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, que el año que viene está cumpliendo un aniversario más que importante, y por otra parte, cómo se vienen desarrollando las actividades presenciales. Participé en todos los lugares desde la asociación y también en una elección con 2 listas hace 2 años. Nos eligieron los socios y conducción que va hasta el año 23. Justamente la asociación cumple 100 años, o sea, estamos preparando, no hay muchas asociaciones de criadores que tengan 100 años de vida en un país que tiene 200 y pico. Entonces en 2023 cumplimos nuestro primer centenario, vamos a tirar la casa por la ventana. La asociación tiene 900 socios, está en todo el país. Este fin de semana no, pues tuve en Miramar una prueba de rienda, pero la anterior, que fue la exposición de Neuquén, en Junín de los Andes, había 100 y pico caballos. Ese mismo día en Jujuy, 230 jinetes en caballos de pegue, empezaron una travesía que se hace todos los años, una marcha que se llama Fernando Formes Trugamú, que fue el que la ideó, que lleva más de 30 años, que chicos, familias enteras, pero familias hasta chicos de 4 años, 5 días andando a caballo, Pumamarca, Volcán, Tiraxi, toda por zona que se va haciendo diferente. O sea que en el mismo fin de semana teníamos 400 caballos a 2.500 kilómetros de distancia. Eso demuestra que nosotros tenemos eventos, ahora en la Patagonia es fuerte porque es el momento del año que lo pueden hacer, pero desde cerca de Río Turbio, allá contra Chile, hasta Jujuy, en el norte grande de la Argentina, está a todo lo largo y lo ancho. Y en todas las provincias, en casi todas las provincias, creo que Tierra del Fuego no tiene evento, y Misiones, me parece, el resto tienen eventos de criollos, que es una raza fabulosa, criar caballos, no sé, yo soy de los que opina que perros y caballos hacen a la cotidianeidad de la persona, más el que está ligado al sector agroindustrial o al sector agropecuario específicamente. Entonces, es como
es difícil explicarlo, porque la pasión no se explica, se vive, se siente. Y hoy, ser criador es un esnovismo, entre comillas, o hoy tiene algún rédito el ser criador. No, ¿Hoy el criador lo hace para la exposición o tiene algún rédito? El caballo que tiene, además de la vaca, la vaca es negocio, el caballo no es negocio, por lo menos en nuestra raza. Sí, sí. Es pasión pura. Pasa por el corazón, nunca por el bolsillo. En el mejor de los casos, si te va muy bien, te pagas el hobby. Pero lo que se vive criando y el nuestro es muy familiar, porque aparte del criador tenés el usuario, el caballo se usa. Nosotros tenemos pruebas de rienda. ¿Qué son las pruebas de rienda de la raza? Son trabajos camperos que se fueron modificando para hacer algo deportivo con el caballo criollo. Entonces, hoy, como decía, en el sur hay pruebas, una prueba que se llama parte campero, pero además hay una prueba de adiestramiento, pero además hay una marcha de criadores, hay una marcha de resistencia, hay prueba de tambor, está el freno de oro, que fue la prueba que van a finales en Jesús María. Y como estamos a lo largo y lo ancho, yo te diría que es una raza familiar, es una raza que permite compartir abuelos, hijos. En el equipo por ejemplo, la parte de campero, hay infinidad de equipos que son abuelo, hijo, nieto. Hay muy pocas cosas que 3 generaciones pueden compartir. Y si encima está el caballo por medio, el que anduvo alguna vez a caballo sabe lo que es esa sensación. O sea, yo creo que andar a caballo te remite a la esencia de uno, a las raíces, sobre todo los que somos de extracción agropecuaria, ¿no? En algunas pruebas, quienes hemos tenido la suerte de poder participar desde un costadito y de ver, realmente se ven las tribunas un Boca River. Sí, porque el caballo es pasión pura, es divertimento. El ser humano ha estado atado al caballo desde tiempos inmemoriales. No te digo el de Cromañón, el de Ajabal, pero tenemos siglos y siglos de historia juntos, ¿no? El caballo criollo hoy, el caballo criollo argentino, ¿qué relación o en qué lugar se encuentra respecto de él, o la cría, en qué relación se encuentra respecto del chileno o el brasileño? Nosotros tenemos lo que se llama la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos. El origen del caballo no había en América, vino con la conquista. En el caso del Cono Sur, entró directamente por los que entraron por Buenos Aires y los que entraron por Lima y por Paraguay. Esos caballos tuvieron libertad casi 400 años, se transformaron en una raza. Solanet y algunos más, pero Solanet fue el que más insistió a principios del siglo XX, trató de armar la raza. Esa raza está difundida y esta federación internacional no solo tiene presencia acá, sino que hay asociaciones en Italia, en España, en Francia y en Alemania. Es el mismo caballo. Chile considera que su caballo es diferente y salió de la FIC y tiene la Federación de Caballos Chilenos. El resto estamos unidos. De hecho, el año que viene, con el centenario nuestro, hacemos lo que se llama la exposición de la FIC, la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos. Y hoy estamos en primer nivel, o sea, Argentina, Brasil y Uruguay. Paraguay está un escaloncito más abajo porque empezó más tarde, pero está firmemente. Acá, hoy es la principal raza equina del país, se inscribe entre 7 y 7.500 ejemplares por año, después sigue sangre pura y después viene polo. En Brasil 32.000 por año, Brasil, sobre todo en el sur de Brasil, y tenemos plena difusión. La genética hoy ya no existe en fronteras, la genética va y viene, con lo cual hoy encontrás en un pedido y tenés caballos de Chile, si bien ellos no están, para nosotros son caballos criollos, con lo cual no participan de la federación, pero sí la genética que existía. Claro. Entonces tenés pedigris brasileros, argentinos, uruguayos, cruzados en todas las líneas de sangre, y estamos trabajando muy bien. Y se está aportando bastante a Europa. Tenemos información de actualidad del orden internacional. Saben ustedes que las instancias de lo que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania, independientemente de las consecuencias que pueda tener desde el punto de vista económico o macroeconómico, tiene consecuencias desde el punto de vista humanitario. Y en ese marco debemos decir que la información consigna ahora que Putin, el titular del gobierno ruso, bombardeó una universidad en Yarkov y hay al menos 4 muertos, según se informó oficialmente. El ataque se produjo en medio de una nueva ofensiva. El Kremlin estaría esperando en el día de hoy a delegados ucranianos para iniciar lo que podría ser una segunda ronda de diálogo
en Bielorrusia, en el marco de esta invasión que llevó adelante Rusia sobre Ucrania. Las tropas rusas aterrizaron el miércoles en Yarkov, que está al este del país y es la segunda ciudad ucraniana, y aseguraron, por eso decimos que es oficial desde el punto de vista ruso, la información ruso, haber tomado Jersón Sur. Es el 7º día de la invasión lanzada por Vladimir Putin, a quien Joe Biden calificó de dictador y cuyo país es objeto de fuertes sanciones, sobre todo económicas, por parte de Occidente. En la capital, Kiev, que es lo que tenemos en imágenes en este momento en vivo, un ataque impactó la torre de televisión, esto fue en la víspera, con un saldo de 5 muertos y otros 5 heridos. Las autoridades locales temen un gran asalto tras que se difundieran imágenes de satélites de un convoy ruso de más de 60 kilómetros de largo al norte de la ciudad. Medios ucranianos informaron de nuevas explosiones por la noche en la capital y en Vila Tserkva, unos 80 kilómetros al sur. Además, el servicio de urgencias informó de un bombardeo sobre zonas residenciales de Zitomir, que tiene unos 266.000 habitantes, al oeste de Kiev, con 2 muertos y 3 heridos. Esta siempre es información oficial. En el sur, además de la toma de Jersón, el ejército ruso indicó en la víspera que había establecido contacto entre las tropas que avanzan desde la anexionada península de Crimea, que originalmente formaba parte de Ucrania, y las milicias de los separatistas prorrusos del Donbass. Una información que no se pudo verificar, pero que supondría otro logro estratégico para las fuerzas rusas. En medio de estos dos territorios resiste una ciudad portuaria que es Mariupol, que se quedó sin electricidad por los bombardeos y que según su alcance dejaron más de 100 heridos. Reiteramos entonces, en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, Putin bombardeó una universidad en Yarkov y habría al menos 4 muertos. Continuamos con la información internacional ahora desde el punto de vista agronómico. Nos vamos a Paraguay. La sequía también afectó a ese territorio vecino. ¿Y qué impacto tuvo sobre la producción agropecuaria? El informe. El economista y exministro de Hacienda César Barreto realizó un análisis sobre el impacto de la sequía en la economía, donde aclaró que la menor producción de granos tendría un impacto en el orden del 5% del Producto Interno Bruto por menores ingresos de divisas al país. Agregó además que el régimen climático de la Niña afectó al cultivo y producción de la soja, que debía desarrollarse en los meses de enero y febrero, pero la sequía está afectando dicho proceso. En este contexto, desde la Unión de Gremios de la Producción, incluso ya hablan de una pérdida de hasta 3.600 millones de dólares, lo que se acerca casi al 10% del Producto Interno Bruto total del Paraguay, unos 42.826 millones de dólares en 2020. Al inicio de la siembra de la soja, en septiembre pasado, el escenario actual propiciado por la sequía era impensado y se pronosticaba una cosecha de 10,5 millones de toneladas de soja. Héctor Cristaldo, titular de la UGP, señaló que el peor escenario era la sequía del 2012, con una muy baja producción. Hoy, incluso el escenario está crítico para el campo, porque soja, maní y mandioca están por los suelos en cuanto a rendimientos. Provocan 3 problemas difíciles de afrontar. Solo la refinanciación ya está encaminada, pero el nivel de producción no cubre los costos operativos y se perderán capitales fuertes, en torno a 900 millones de dólares. El otro es el incumplimiento de los contratos. Dependemos del gobierno para que faciliten las condiciones para poder sembrar en septiembre, manifestó. En este sentido, aclaró que si no se cosecha bien en septiembre, el 2023 será un año perdido y eso continuará arrastrando hasta el año 2024 por el año eleccionario. Esto entre otros factores que afectarán a toda la economía. Si no hay una armonización, se puede perder el año 2024, también por lo que es complicado el escenario, si es que no se hacen bien las cosas. Por su parte, Edgar Mayereyer, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, comentó sobre el impacto que tiene la sequía en la economía en base a los datos relevados por el Ministerio recientemente. En este marco, comentó que se ve que en la producción en varios rubros el efecto es negativo
y fue bastante fuerte, especialmente en la soja, donde se observa una merma de casi 60%. Aclaró que puntualmente puede que hayan parcelas donde las pérdidas fueron menores e incluso mayores a lo referido. Los otros rubros de la agricultura familiar tuvieron diferentes efectos negativos, como en el maíz, mandioca, donde las pérdidas van desde el 30 hasta el 80%, incluso en algunos casos el 100%. Decíamos que la crisis entre Rusia y Ucrania, la invasión de Vladimir Putin al territorio ucraniano ha tenido muchísimas consecuencias desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Saben ustedes que durante este fin de semana largo por los carnavales aquí en la Argentina se han multiplicado lo que son las sanciones económicas para con Rusia. Lo han hecho también compañías de informática o compañías petroleras que han anunciado que dejan de operar en territorio ruso o con Rusia, en el caso de tener algún tipo de asociación, como una petrolera que tenía su asociación con la empresa local o estatal rusa. Pero también ha habido otro tipo de sanciones, como por ejemplo la que decidió Finlandia, un país nórdico que tiene límites con Rusia, o la que decidió Alemania, que es la de enviar armas de manera específica para una asistencia a los soldados ucranianos. También en el transcurso de la semana se supo del avance, de este fin de semana largo, del avance lento, pero no se detiene. Digo lento porque se aguardaba una invasión masiva, según los analistas, en pocas horas. Sin embargo, la estrategia de Putin no está siendo esa. De Rusia a Ucrania, un primer encuentro que no prosperó, ahora un segundo encuentro que se aguarda para el día de hoy con la participación de Bielorrusia como intermediación. Ha habido llamamientos mundiales a la paz, pero también ha habido consecuencias económicas en Rusia y en sus alrededores que tienen que ver con los mercados, siempre volátiles y tan atentos a lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Este es el informe. La crisis en Ucrania amenaza con una estrepitosa subida de precios para los consumidores europeos. En las panaderías, la ansiedad de los profesionales aumenta ya que en los últimos 6 meses el coste de todas las materias primas se ha disparado del 20 al 70%. Esto se debe principalmente a la inestabilidad política que preocupa a los mercados financieros, el incremento de los precios del petróleo y gas, y además se desconoce cuál será el efecto dominó de la imposición de sanciones de la UE para Rusia. El precio de los alimentos tampoco escapará de esta incertidumbre. Antonis Sairis, director general de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Grecia, nos explica. Las subidas de precios oscilarán entre el 5 y el 15%. En productos como el pescado, las verduras, las legumbres, la carne, el aceite de oliva y los alimentos estandarizados. Estamos hablando de productos que se incluyen en la canasta básica. En el caso de los combustibles, se prevé que las subidas alcancen el 25 y 30%. Se espera que estos índices aumenten aún más tras la decisión de Vladimir Putin de suspender las exportaciones rusas de nitrato de amonio durante los próximos 2 meses. El nitrato de amonio es un elemento esencial para el cultivo de cereales y es el más utilizado en Europa. Dado que los fertilizantes representan entre el 20 y el 25% del coste de producción del trigo, la reciente subida de los precios tendrá un efecto sucesivo en los precios del trigo, la pasta, el pan y de la harina. El Kremlin citó el aumento de la demanda en el mercado interno como motivo de su decisión. El precio de una barra de pan era de 70 céntimos de euro en septiembre, ahora es de 80 céntimos. Hemos decidido mantener el precio lo más bajo posible porque preferimos limitar nuestro beneficio de un producto tan importante para los hogares, un producto que la gente necesita en su mesa todos los días. En los productos de pastelería los precios están fuera de control porque no podemos hacer nada al respecto. Son los proveedores los que son los responsables. La gente es muy reacia a comprar y siempre se nos reclama que todo está muy caro.
Los expertos del mercado temen que el próximo conflicto entre Rusia y Occidente sea en realidad en el terreno económico. La primera medida que tomó el presidente Putin fue prohibir la exportación de nitrato de amonio, un fertilizante vital para el cultivo del trigo y la producción de pan en Europa. Se espera que los precios de este producto sigan aumentando. Según la agencia de noticias de Rusia, la prohibición a las exportaciones de nitrato de amonio durará como mínimo hasta principios de abril. Volvemos a la República Argentina, nos vamos a revistachacra.com.ar. Allí hay un análisis de cómo sigue la agenda del gobierno en la producción para 2022 a partir de los dichos del presidente en el Congreso de la Nación. El fomento a la producción industrial continuaría siendo uno de los ejes principales de la gestión del gobierno en 2022. El objetivo, generar mayores exportaciones para obtener divisas, fortalecer el mercado laboral y mejorar la estructura productiva. Quien lo anunció fue el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En 2021 la industria registró un crecimiento del 15,8% después de 3 años consecutivos de caídas por la pandemia y la crisis macroeconómica que comenzó en 2018. La producción manufacturera opera casi en niveles de 2018. Con la pandemia y el Fondo Monetario Internacional detrás, el gobierno quiere poner el foco en la producción y en algunos sectores específicos. Objetivos realistas. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente resaltó que su gestión tiene 4 objetivos realistas que Argentina se puede proponer para los próximos años. Esos objetivos, sin embargo, están atados a que prospere una batería de leyes económicas que el gobierno pretende sean tratadas en el periodo de ordinarias luego del fracaso, como decíamos, de las extraordinarias. Los 4 objetivos que enumeró el presidente son: podemos crear anualmente, solo con la ampliación de la matriz productiva, 200.000 puestos de trabajo de calidad en el sector privado. 2. Podemos poner en marcha 10.000 nuevas empresas por año. 3. Podemos reducir la inflación año tras año de modo sostenido y paulatino. 4. Podemos alcanzar y superar los 100.000 millones de dólares en exportaciones, sumando bienes y servicios. Según Alberto Fernández, en el mediano plazo Argentina puede duplicar las exportaciones. Necesitamos incrementar las colocaciones externas por la vía de una mayor producción, no con menos consumo interno, dijo Alberto Fernández. Producir para exportar, no saldos exportables, añadió. Por otra parte, mencionó la intención de impulsar la producción y las exportaciones para generar empleo, mejorar los ingresos, generar divisas y bajar la inflación. La lógica del futuro es clara, dijo, debemos crecer, aumentar y diversificar nuestra oferta exportable para estabilizar nuestra economía. No se trata de estabilizar para después crecer, sino crecer para estabilizar, dijo el presidente. En cuanto al plan de exportaciones que tiene el gobierno, dijo que para este año las colocaciones externas de bienes van a crecer entre 5 y 13% con relación al 2021. Y en servicios, unos 9.000 millones de dólares. También prevé una mejora para 2022. Por eso, dijo, sumando bienes y servicios, hay posibilidad de que este mismo año nos acerquemos a los 100.000 millones de dólares de exportadores. Argentina, dijo, necesita tener una economía ordenada para darle previsibilidad a los trabajadores y trabajadoras. Para conseguir los objetivos, el gobierno elaboró un plan que está fundado en 9 misiones industrializadoras. Las enumeramos. Desarrollar una industrialización verde para una transición ecológica justa. Por otra parte, tienen previsto, dentro de lo que son los 9 propósitos que el presidente dio a conocer en el encuentro, desarrollar la explotación de recursos naturales en consonancia con los objetivos de transición ecológica justa, fortalecer la economía de la salud para lograr la autosuficiencia de los insumos críticos, impulsar la economía para la defensa potenciando la implementación del Fondo Nacional de Defensa, modernizar a los sectores tradicionales de la industria argentina, la búsqueda de digitalizar el sistema productivo nacional al sistema Industria 4.0. Insistirán en transformar el sistema de producción de alimentos para lograr que el complejo agroindustrial tenga alta densidad en conocimiento para impulsar la producción industrial de base biológica en la Argentina. Desarrollar la electromovilidad.
también apuntará a duplicar las exportaciones del país con 25 complejos productivos de bienes y servicios. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, por eso pidió ayuda al Congreso para que salgan, para que se aprueben, para que se traten lo que denominó un conjunto de leyes productivas que enumeramos sobre el inicio de esta edición informativa y que incluye a este Fondo de Fomento Agrobioindustrial, que tiene una denominación más larga, pero que se ha apocopado en este nombre. Hacemos aquí una pausa muy breve, pero no se vayan, enseguida volvemos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 284 millones de pesos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 284 millones de pesos. Ampliamos un tema que tiene que ver con lo ocurrido en la campaña 2020-2021 y que está relacionado con que el 20% de los productores realizó análisis de suelo para diagnosticar la fertilidad química del mismo, porque es en función de ello que se elabora un plan de fertilización. Si bien esto marca una tendencia positiva, siguen siendo bajo el porcentaje de productores que realiza la práctica. Hacia el sudeste de la provincia de Buenos Aires, esta práctica se realiza principalmente para el trigo y la cebada, dos cereales, mientras que en otras regiones se hace preferentemente para el maíz, otro cereal, según lo señala el relevamiento de tecnología aplicada en la Argentina que elabora la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Fuerte incremento del precio de los cereales, los fertilizantes y en consecuencia señalan del pan y la tortilla, que son alimentos básicos en México. Señalan que esto se debe a problemas económicos internos de México, por otra parte a la coyuntura internacional, esto es la invasión de Rusia a Ucrania, y por otra parte también señala que tiene que ver con el sector automotriz, que está atravesando una situación muy crítica y está derramando esa problemática a otros sectores industriales de la economía mexicana. Mientras tanto, nosotros que vamos a México con la información, te mostramos una particularidad o una perlita, fíjate.
El pez tequila es un ejemplo de supervivencia y conservación ambiental. Esta especie, endémica del oeste de México, estuvo prácticamente extinta en los años 1990 por fragmentación de su hábitat, contaminación y competencia con otros peces. Científicos lo preservaron en acuarios y promovieron el regreso a su hábitat natural, en el río Teuchitlán, en el estado de Jalisco. Aquí en Teuchitlán lo que hacemos es un proyecto de reintroducción de especies que están extintas en la naturaleza y la idea es regresarlas a su medio natural. El proceso de reintroducción, liderado por la Universidad Michoacana, comenzó en 2014, tras una primera fase de laboratorio desde 2012. Según estimaciones, actualmente existen entre 1.500 y 2.000 individuos en vida silvestre. El colectivo Guardianes del Río realiza talleres y campañas de difusión para sensibilizar sobre la importancia de proteger la fauna y flora del lugar. Que les dan a conocer que dentro de este río habita un pececito que es único en el mundo, que es el Zogoneticus tequila. El pez tequila mide entre 6 y 8 centímetros y lleva el nombre del licor más representativo de México. Los científicos explican que el pez tiene características singulares como el hecho de ser vivíparo, es decir, que sus crías nacen como fetos bien desarrollados, los cuales alimenta mediante una suerte de cordón umbilical similar al de los humanos. La Unión Europea promoverá con un aporte económico el desarrollo de una economía agropecuaria, sobre todo agrícola, sustentable en 7 municipios de Cuba. Esto será para el periodo 2021-2027 y apunta esencialmente a aquellos productos que son exportables. Nos quedamos en Cuba y allí tenemos más información. El grupo Red Verde, creado en octubre de 2021 y conformado por jóvenes ambientalistas, realiza acciones de saneamiento del área de la desembocadura del río Quibú en la capital cubana, en el cual se vierte gran cantidad de desechos. Cubriendo parte de sus rostros con mascarillas sanitarias y vestidos con ropa deportiva, los jóvenes ambientalistas recogen botellas de cristal, así como objetos de plástico y metal que demorarían décadas y hasta siglos en ser biodegradados, lo cual derivaría en un alto costo para el medio ambiente. Primeramente, se saca parte del plástico que está aquí en las playas y se evita de cierta manera que pueda ir hacia el mar y contaminar más el mar. Actualmente la humanidad, no solo Cuba, tiene un problema inmenso con la contaminación del plástico. Demasiado plástico. Hemos encontrado plástico en todos lados, en placentas, animales de los que nos alimentamos nosotros. Así que el plástico, aparte de arreglarnos nuestra vida y facilitárnosla, nos las ha complicado un poco. Red Verde busca contribuir a la educación ambiental de los cubanos a partir del reciclaje, talleres infantiles y recogidas de residuos en costas y desembocaduras de ríos. Los ambientalistas coordinan acciones con las empresas estatales para los servicios comunales y la recogida de materias primas, así como con emprendimientos privados encargados de la recolección de plástico para la manufactura de diferentes productos. ...21 grados la mínima, 37 la máxima prevista para este jueves en San Juan, capital. Y allí nos trasladamos en esta recorrida federal cotidiana para contarles lo que puntualizó el gobernador Uñac. Dijo que están buscando diversificar la matriz productiva. Siempre los sanjuaninos y el sector va a recordar con mucho gusto que se haya decidido festejar esos 10 años, 11 años del decreto nacional que determinó el vino, bebida nacional, con todo lo que eso implica. En principio para Mendoza y San Juan, en orden decreciente en la participación de la vitivinicultura argentina. Pero también hoy, con el resto de 16 provincias más que han decidido con mucha fuerza y con emprendimientos mayores o menores apostar a esta actividad que además a los sanjuaninos nos identifica como una actividad que pueda generar riqueza y que pueda generar empleo genuino a muchos de los habitantes de estas 18 provincias argentinas. Así es que es un honor poderte recibir, es un gusto que podamos discutir las cosas que hacen al desarrollo
y una actividad económica que, reitero, identifica a los sanjuaninos. Y es un gusto, querido Agustín, que una institución tan prestigiosa, que además ha acompañado proyectos más que importantes en la provincia de San Juan, en algunos días más, o a lo mejor en algún día más, vamos a presentar la nueva edición de un préstamo que ha sido muy significativo para San Juan, en correlación al San Juan 1, San Juan 2, que son fondos aportados por el BID y también acompañados por inversión provincial, y que tienen como único destino acompañar el desarrollo y el proceso productivo de las empresas, de los empresarios, de las cadenas productivas de la provincia de San Juan. Así que nos sentimos muy reconocidos con la presencia tuya, Julián, tuya, por supuesto, Agustín también, y ponemos la provincia a disposición para que podamos seguir trabajando. Yo quiero que podamos enmarcar esta tarde como una tarde de festejo para el sector vitivinícola, y miren que la provincia de San Juan ha sabido en el último tiempo, por disposición de los sanjuaninos que nos han marcado este rumbo también, diversificar la matriz productiva, y hemos sumado a la vitivinicultura, que es una actividad que nos define, que nos identifica, que nos permite presentarnos en el país y en el mundo, mucho más que otras actividades que también hacemos con mucho orgullo. Pero en definitiva, el gran desafío de los gobiernos, que los gobiernos al final no gobiernan para la sociedad, sino con la sociedad, será determinar nuevos caminos que nos permitan nuevas oportunidades que generen más empleos genuinos para sus habitantes. Y la vitivinicultura va en esa línea. Y digo que es una tarde de buenos anuncios, de buenas noticias para el sector, porque después de un poco más de 10 años volvemos a anunciar que en este caso 40 millones de dólares van a estar al servicio de esta cadena productiva. Nos vamos ahora al trabajo que desarrolla el SENASA, y para ello conversamos con quien es director de inocuidad vegetal, así como también al responsable del centro metropolitano. ¿Cómo son los cuidados que se tienen habitualmente desde el punto de vista sanitario? Por ejemplo, en el mercado central con algunos frutos, en este caso la uva. Vinimos al mercado central para inspeccionar fruta de uva en fresco, a los efectos de corroborar que viene bien documentada, para minimizar el riesgo a que esté llegando acá a los mercados mercadería que podría llegar a tener la polilla de la vid. El operativo conjunto es para nuestros esfuerzos de control de la plaga de esta polilla, no queden reducidos a mínimos requisitos documentales, sino de llegar a los mercados y lograr en los mercados que se difunda que SENASA está inspeccionando, está controlando, y por eso es que estamos acompañados de un equipo muy importante de gente, y el resultado fue un éxito muy importante. Las inspecciones están funcionando, se ha logrado verificar una cantidad de mercadería que no está en condiciones, así como también hemos logrado verificar que hay mercadería que viene perfectamente identificada y no tiene riesgo a la plaga. Estamos tratando de abarcar toda la cadena, desde el origen en el predio productor hasta el punto de venta. En este caso empezamos por el punto de venta, que sería, digamos, acá en el mercado central. Se van a ir a otros mercados, y también vamos a organizar muy factiblemente, como estrategia de la regional, controles en ruta, fundamentalmente lo que sale de estos mercados, tanto el central como de los otros satélites, por ahí a Mar del Plata u otros centros de consumo, bastante de consumo masivo, básicamente. El objetivo no es solamente penalizar, sino que es fundamentalmente que se difunda la importancia de poder regularizar el sistema de trazabilidad para que la mercadería llegue perfectamente, y esto nos sirve como un producto emblemático, porque tiene una problemática fitosanitaria, y bueno, aprovechamos esa problemática fitosanitaria como ejercicio también para
a futuro y en lo inmediato empezar a hacerlo con todos los otros productos. De paso, hoy vimos otros productos y empezamos a difundir que esta cuestión no va a ser solamente para uva. Está previsto hacerlo en mercados del AMBA y distintos mercados del AMBA, en mercados de Santa Fe, Rosario y Santa Fe Capital, en Córdoba, Córdoba Capital, Villa María y Río Cuarto, y en General Pueyrredón, Mercado Mar del Plata fundamentalmente, y Bahía Blanca. ...14 grados la mínima, 37 grados la máxima prevista para este jueves en Santiago del Estero, en Capital. Hasta allí nos vamos en nuestra recorrida informativa. ¿Cómo están trabajando en la prevención del picudo algodonero? La tarea que hemos venido revisando durante todo este tiempo ha sido el monitoreo de picudo del algodón. Como saben todos, el picudo del algodón es la plaga principal que provoca muchísimos daños en el algodón. Santiago del Estero es una provincia importante en algodón, con mucha producción, en estos momentos segunda a nivel regional. Nosotros aquí estamos en el área de riego y el SENASA tiene distribuidas trampas en toda el área. Nosotros hemos venido realizando el monitoreo en La Invernada, departamento Figueroa, Garza, departamento Sarmiento, una localidad que se llama Buey Muerto, en departamento Robles, y en la zona de Loreto, Silípica y La Colonia. El SENASA tiene su red de picudo oficial y se monitorea durante todo el año. En estos momentos las capturas por trampas son muy bajas. Eso debido a que el tiempo es todo muy seco y no son las condiciones que le favorecen al picudo. Este año en la zona del riego la siembra se ha retrasado un poquito y en estos momentos la mayor cantidad de superficie del algodón está en estado reproductivo. Estimo que más o menos la cosecha va a empezar en finales de marzo, principios de abril y mayo se va a dar el grueso de la cosecha. El encarpado es muy importante porque de esa manera se evita que el algodón y todos sus productos, semillas, cascarillas, se vayan diseminando en la ruta. Eso provoca que si se diseminan semillas, crecen plantas y en esas plantas se reproduce el algodón, porque esas plantas nadie las controla. Entonces es muy importante de que no se vaya diseminando nada durante el transporte del algodón. ¿Cuál fue la repercusión entre los dirigentes de las entidades nacionales del campo del discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el inicio de las sesiones ordinarias? En agritotal.com tenemos el detalle de lo señalado. En principio, por el titular de CRA, Jorge Chemes. En primer lugar, dijo, la disociación entre la realidad y lo que percibe el gobierno es abismal, insistimos, son dichos del titular de CRA, Jorge Chemes. En tanto, la máxima autoridad de Coninagro, Carlos Yanit Soto, dijo que el presidente es un comentarista de la política. La dirigencia agropecuaria cuestionó el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa por la inauguración de un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. La relación entre el sector productivo y el Poder Ejecutivo atraviesa un momento de desencuentros como consecuencia, saben ustedes, de la intervención oficial en los mercados agropecuarios y las restricciones a la exportación de la carne vacuna. Con relación al tema, Jorge Chemes, titular de CRA, dijo que la disociación entre la realidad, entre lo que el gobierno percibe y la realidad es abismal. No escuchamos respuestas a problemas urgentes, reales y concretos para que el país arranque mañana. No hay margen para más dilaciones. Tengo toda la sensación de vivir en un país diferente a lo que está planteando. Lo que escuchamos son expresiones de deseo, pero en ningún momento resaltaron cómo vamos a llegar a eso. Y agregó, la producción, los argentinos sin trabajo, los profesionales sin futuro, los que no llegan a fin de mes, sufren la inseguridad, la inflación y el narcotráfico, se quedaron sin mensaje y con la foto de una pelea política. Así
no vamos a tener futuro. Por su parte, el titular de Coninagro, Carlos Yanich Soto, dijo que el presidente es un comentarista de la política, que a la Argentina le sobran palabras y le falta trabajo y gestión. La voz de los que producen sigue sin estar representada y hasta que no escuche a quienes empujan el país, nada va a cambiar. Insistimos entonces que de esta manera 2 de los dirigentes de las 4 entidades nacionales del campo se refirieron de esta manera al discurso del presidente Fernández. Vamos ahora al denominado programa invernadero. Información internacional. Y la experiencia fue muy buena, aprendimos muchas cosas, desde el tema de abonar la tierra, el riego, el consumo de las verduras, así que fue muy buena la experiencia, muy contenta por tener el invernáculo. Estamos trabajando la tierra porque la tierra es muy fea, entonces la estamos trabajando, así que de a poquito vamos a ir viendo los resultados de otras verduras. Y se siente bien, porque uno sabe lo que está consumiendo, que no tiene químicos ni nada por el estilo, que uno mismo, ¿no es cierto?, viene la planta, la cosecha, la lleva a la mesa, es decir, es muy lindo, la verdad, y además ayuda muchísimo al bolsillo, la verdad. Bueno, a través de este programa del Ministerio, que es muy bueno porque las familias pueden producir sus propios alimentos, ¿sí? Se le ha hecho un acompañamiento en lo que es la capacitación en primera instancia, se le hace un acompañamiento periódico para ver en qué estado van los invernáculos, se le ha hecho un acompañamiento en la entrega de semillas también en una primera instancia. Ahora se hace un nuevo recorrido en este tiempo, en estos días, para ver en qué estado están, qué necesidad tienen. Ha sido muy buena, ha tenido muy buena recepción en Sierra Grande. Las familias han podido cosechar lo que han plantado, podido consumir. Son 10 familias las que están en este momento en este programa, más el macro invernadero, el cual habíamos logrado hacer un convenio con la Escuela Especial número 11. Ellos tienen una unidad de trabajo, de laboral, que se refiere a esto de la plantación, así que bueno, entre el aporte que va a hacer el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del invernadero, el macro, el capacitador y todo lo que se requiere, vamos a poder trabajar en conjunto. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, aguardamos su compañía en cada uno de nuestros informativos. Muchas gracias, hasta cualquier momento.